bienvenidos a un nuevo capítulo de El Poder del Bienestar. Soy Javiera Burgos, kinesióloga y fundadora de Kine Rehabilita, y hoy quiero comenzar este capítulo haciéndote una pregunta. ¿Sabías que la región del Biobío se ha convertido en uno de los ecosistemas de emprendimiento e innovación más activos de Chile? Cada vez surgen más startups y proyectos que están transformando nuestra región y generando un impacto real. Pero hay un lado del que poco se habla. Más de la mitad de los emprendedores en Chile presenta síntomas de agotamiento laboral. Y ahí surge una gran pregunta. ¿Cómo podemos innovar, emprender y crecer sin descuidar nuestro propio bienestar físico y emocional? Para conversar de esto y mucho más, hoy nos acompañan dos grandes invitadas. Beatriz Millán, directora ejecutiva de Incubodec, y Cecilia Figueroa, directora de comunicaciones de Incubodec. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, Javi, gracias. Nos reímos porque yo creo que es primera vez que nos invitan juntas a una entrevista después de tantos años trabajando juntas, y yo creo que es primera vez en un podcast, así que te agradecemos un montón la invitación. Yo muy feliz de estar acá. Sí, yo me sumo a los agradecimientos de la Ceci y en particular a felicitar a Kine Rehabilita y todo el equipo, Javi, que está detrás, en especial a ti por hacer que estos espacios existan y que justamente den la posibilidad de visibilizar estas temáticas que, como tú bien dices, son muy poco hablados y que son tan importantes como es el ámbito bienestar, la parte emocional, la parte de las personas. Exacto, yo la verdad feliz de tenerla acá. Las conozco, ¿cierto?, hace un tiempo, porque como emprendedora siempre estoy participando de programas, las conocí directamente en Conectadas, de Incubodec, y la verdad es que feliz de tenerla acá porque tiene mucha experiencia también en el tema. Y creo que como emprendedora, en lo personal, todos tenemos también un propósito. Entonces me encantaría partir por ti, Beatriz. ¿Y qué te motiva y cuál es tu propósito en tu rol también con Incubodec? Sí, bueno, contarles que desde lo que yo hago en Incubodec, que está asociado justamente a cómo podemos como organización apoyar a los emprendedores que están en una fase temprana, quieren desarrollar un negocio. En particular, nosotros hablamos de emprendimientos de alto impacto, alto potencial de crecimiento y que consideren la tecnología y la innovación, ¿ya? Entonces, entender un poquito también el perfil de los emprendedores que nosotros apoyamos. Bueno, dicho eso, entonces también se asocia un propósito de querer ir más allá de justamente lo que hablábamos, de apoyar en el negocio, sino que también está, para mí en lo personal, cómo también podemos ser un granito de arena en el apoyo a los emprendedores desde lo vocacional. A mí en lo particular lo que me mueve es justamente poder apoyar a las personas a que quieran avanzar en lo que tiene que ver en su emprendimiento. ¿Y por qué en emprendimiento? Porque en realidad son las capacidades, las habilidades que yo me he ido formando durante mi trayectoria laboral. Entonces, cada vez que armamos un programa, hay un propósito que está unificado como organización, que es justamente apoyar a los emprendedores a que pasen a su siguiente nivel, y que eso involucra, ¿verdad?, que claramente cada uno de nosotros está asociado a un propósito personal que es apoyar en este ámbito que además no es fácil, emprender no es fácil. Sí, de lo mismo hablábamos, ¿cierto?, delante con Cecilia, de que emprender no es para todos, porque es un desafío constante. Y respecto a lo mismo, Cecilia, tú que también trabajas mucho con mentoría, y de hecho nosotros nos conocimos en un festival de emprendimiento donde Cecilia nos hizo una mentoría, me gustaría también conocer cómo conectas tu propósito con tu rol en Incubodec. Mira, ese es como mi segundo rol. El primero, yo estoy a cargo de comunicaciones, de comunidades y de marketing. Entonces ahí mi propósito es visibilizar, es conectar, es fortalecer el impacto que tienen esos emprendedores, el entender que detrás de cada emprendedor, de cada proyecto, hay una historia, hay una inspiración, ¿cierto? Hay que darle voz a esos proyectos o a esos emprendimientos, ¿verdad? Entonces ese es como el rol desde el área de comunicaciones. Y lo que mencionaste en mentora, que la veo también en mentora, ese es como nuestro segundo rol, y ahí también tiene que ver mucho con colaborar. Ya de hecho nos conocimos en un evento muy colaborativo, y ese es nuestro rol también. Articular, colaborar, conectar con otros actores del ecosistema, que está creciendo mucho en Biobío. Y estamos mapeados por lo menos 100 actores. Ahí también tú participas del ecosistema de Biobío. Entonces, ese es nuestro propósito principal. Y te diría que es súper fuerte el rol de comunicaciones. Además, soy periodista, entonces como que es difícil salirse de ese rol. Entonces, siempre es como mostrar la historia que hay detrás. De harto esfuerzo. Ser emprendedor requiere
ciertas características no muy comunes, porque esto es 24/7 y es de levantarse constantemente. O sea, no, eso como el sueño de ser mi propio jefe no es tan happy, tiene de todo. Sí. Por supuesto que te da mucha satisfacción, pero hay mucho trabajo detrás. Exacto. Y bueno, el propósito se conecta directamente con el bienestar. Y respecto a lo mismo, que no es un tema aislado, también influye en cómo lideramos y en cómo trabajamos. Entonces, respecto a esto, me gustaría consultarles, en el mundo del emprendimiento, ¿qué significa para ustedes el bienestar en su vida personal y cómo lo integran en sus roles dentro de Incubodec? Dale, vean. ¿Te lo doy ya? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo integro lo que tiene que ver con bienestar? A ver, yo te diría que parte desde la base de cómo tú eso lo instauras, no solo desde lo que uno, desde lo personal, lo siente o lo quiere transmitir, sino que también cómo lo lleva a una cultura organizacional. Para nosotros el bienestar, voy a partir por mí y después como la institución. En lo particular, yo creo que tenemos que hoy día cuidarnos entre todos y todas, sobre todo cuando estamos en un espacio laboral, que a mí me encanta mi trabajo, me encanta trabajar activamente, pero también hay unos espacios que son propios, personales, y que tenemos que también dejar esos espacios para uno, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del bienestar, dejar esos espacios, entender que cada persona es un mundo, cada persona es única y por lo tanto eso hace que también tengamos ciertos desafíos personales o estemos pasando por situaciones personales. Entonces, dentro de nuestra cultura, el reconectar con cada uno de nosotros dentro de cómo nos sentimos es vital. Y para mí en lo personal, el bienestar pasa no necesariamente por los temas como económicos, digamos, sino que tiene que ver más con los temas justamente de bienestar emocional, bienestar donde yo me pueda sentir apoyada por el lugar donde yo trabajo, que si es que tengo algún inconveniente familiar, me respeten y me entiendan, que si es que yo necesito otros horarios u otros espacios, tenerlos. El teletrabajo nosotros quedó instaurado porque también nos dimos cuenta que había también un espacio para poder hacerlo. Y así como que desde la universidad se aceptó, no solamente en nuestra repartición, sino que a nivel de la universidad, todas las unidades que tuvieran la posibilidad de hacer teletrabajo ciertos días a la semana, también se deja ese espacio para que se pueda realizar. Entonces, el bienestar va mucho más allá muchas veces de lo recompensa económica, sino que está asociado más al tema justamente de emocional y cansancio. Exacto. ¿Y tú, Cecilia, cómo lo ves respecto a, Mira, a tu... comparto mucho. Yo creo que el bienestar es un propósito, es un equilibrio, Sí. es la conexión. O sea, es que no se contrapone tu bienestar personal con el profesional. Y yo creo que esa es una de las cosas que me encantó de Incuba, porque venía de un trabajo anterior que era totalmente opuesto en los tiempos, en los espacios. Ahí no había tanto espacio para la vida personal, eran 24/7. Venía de prensa. Ya. Y prensa es muy rápido, esto para ayer, esto contra el tiempo. Entonces, acá encontré como ese equilibrio entre tu vida personal, ya cuando eres mamá, ya como que hay otras cosas más, y que se daba muy bien. Es muy flexible también. Hay mucha calidad humana, hay mucha escucha. Yo creo que hay espacio para escuchar a todos y eso yo creo que lo destaco mucho del trabajo. Y eso se da mucho también como nos relacionamos con los emprendedores. Exacto. Que es de mucha colaboración, de hacer mucha comunidad. Tú lo has visto ahí en Conectada. O sea, no es lo mismo emprender sola que emprender dentro de una comunidad de mujeres que están viviendo lo mismo que tú y que son un impulso. Sobre todo cuando decaen, es un tremendo impulso ser parte de una red. Entonces, para mí eso es como, ahí encontré como ese bienestar. Entonces, para mí, si tú definirlo, para mí equilibrio. Perfecto. Sí, y coincido totalmente con lo que dicen. Así que respecto a lo que decían recién, que el bienestar a la vez se vuelve un desafío, ¿cierto? Porque es parte de nuestro propósito. Sabemos que emprender puede ser una experiencia apasionante, pero también muy desafiante o muchas veces demandante. Y respecto a esto, ¿cuáles son los principales desafíos que observan en el bienestar de los emprendedores que acompañan? Yo creo que, yo creo que mucho depende también de la etapa que se encuentra el emprendedor. Ya, o sea, no es el mismo desafío emocional que se va a tener un emprendedor que recién está como comenzando, ver si realmente esa oportunidad de negocio que él visualizó se va a tangibilizar,
a uno que ya lleva 3, 4 años y que de alguna manera u otra necesita facturar para crecer, para poder mantener su trabajo y al equipo que está detrás. Pero yo te diría que hay como un elemento central que a todos los emprendedores los mueve y que está asociado justamente al bienestar desde el punto de vista ellos como disfrutar de lo que hacen. El emprendedor es muy emocional en la mayoría de los casos. ¿Y a qué me refiero con eso? Es muy articulado con su propósito. Casi que es como una persona idealista desde lo que él quiere lograr. Lo bueno de eso es que cada vez más vemos que los emprendedores su propósito lo conectan con el bienestar. Y no solamente con el bienestar personal, sino que también con el impacto medioambiental, con el impacto en la sociedad. Por lo tanto, eso ha sido algo, ¿verdad, Ceci? Sí. Que lo hemos ido viendo a través del tiempo. Y eso de verdad que enriquece mucho desde la colaboración. Entonces yo creo que eso es transversal. Pero, por ejemplo, alguien que está partiendo, el riesgo económico probablemente no es tan alto, por lo tanto, está bajo una incertidumbre de decisión. Uy, esto que me está resultando, después llega un punto, ¿lo sigo o no lo sigo? Entonces, como un estrés de decisión. Pero el que ya está facturando y necesita crecer y necesita llegar a su punto de equilibrio, ahí tiene otro tipo de desafíos asociados a, chuta, ¿qué estrategias hago? ¿De dónde aumento mi financiamiento? Porque ya necesito que esto funcione y que crezca y que realmente pueda ser esto una empresa, digamos, ¿verdad? Que pase como de lo que se llama lamentablemente el Valle de la Muerte, digamos, Sí. pero que en el fondo es parte de lo que ocurre. Entonces, como yo rescato lo que es transversal, pero también hay que identificar aquellos elementos dependiendo de la etapa que se encuentre el emprendedor. Sí, coincido totalmente. Yo creo que a todos, y en lo personal igual me ha pasado, y sobre todo cuando uno comienza, tiene todas las energías también, toda la pila, uno va donde nos inviten, pero después, cierto, va quedando menos tiempo y eso igual va pasando la cuenta. Y de tu punto de vista, Cecilia, ¿cómo ves o qué desafíos encuentras que son más relevantes en el emprendedor? Mira, yo comparto lo que dice la Bea. Nosotros trabajamos con distintas etapas, entonces también vemos distintas cosas. Pero si tuviera que encontrar algo en común entre los emprendedores, es lo difícil que es para ellos desconectarse. ¿Ya? Y eso puede llevar al agotamiento. Cuando estuvimos conversando antes del podcast, yo te decía emprender es 24/7, es 24/7. Entonces ese no desconectarte obviamente tiene sus consecuencias. Y la mayoría también cuando está partiendo es por temor al fracaso. Y eso tiene que ver con la autoestima. Entonces por lo mismo nosotros en algún momento empezamos a compartir historias de fracaso. Y desmitificar que el fracaso es malo. En emprendimiento nosotros siempre vemos historia y no es lo común que tú tienes éxito en tu primer intento. La mayoría lo ha intentado varias veces. Entonces, el por qué falló en las primeras oportunidades y compartirlo con otro, dar ese tip, ojalá tú no te caigas en esto, mira, a mí me pasó esto, eso para mí es súper vital, es súper importante. De hecho, ojalá reviviéramos esos eventos que se llamaban Fuck Up Nights y era solo contar historias de fracaso, porque es muy común invitar para compartir historias de éxito, no así el fracaso. Y yo creo que no, al revés. Es parte de tu historia, todos hemos tenido fracasos, ya sea profesionales o personales, y es lo que te va construyendo como persona también. Entonces yo creo que va por ahí un poco lo que pasa con el emprendedor y lo entiendo también, porque es difícil de conectarse, sobre todo en las primeras etapas que tú haces de todo. De todas maneras. Cuando hacen mentoría le preguntas ya quién está a cargo del marketing, de las ventas y todo. Es la misma persona. Sí. Entonces es difícil desconectarse. Así. Eso Sí, lo vemos bueno, mucho en el emprendedor. Es verdad. Tú lo debes vivir, Javi. Sí. Y sobre todo cuesta delegar, eso igual fue un tema en lo personal, porque cuando uno tiene un emprendimiento algo tan tuyo, y uno también tiene el tema de que quién lo va a hacer como yo, y los prejuicios de todo, pero finalmente hay que hacerlo por un tema de autocuidado, como dice Cecilia. Y respecto a lo mismo, muchos emprendedores sienten que su proyecto se transforma en un estilo de vida y cuesta marcar límites y muchas veces delegar. Por lo tanto, ¿qué estrategias recomiendan para mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal? Yo creo que como en todo, es como tener rutinas saludables. Y para mí como lo clavo es poner un poco límite, es como dónde está mi vida personal y dónde está mi vida profesional. ¿Ya? Porque si no caemos todo, yo creo todo. Y buscar apoyo. Yo creo que las redes son clave.
Y redes, me refiero no solo familiares, amistad, o sea, lo que se da con los mismos programas, pues redes de apoyo entre pares, entre emprendedores, también otros que ya están más avanzados que tú, que podría ser como la figura del mentor, que yo creo que también es clave. Sí. O sea, todos los que hemos hecho mentoría, a veces como ya, mi foco es, voy a hacer una mentoría en marketing. Pero resulta que la persona a la que estoy mentoreando también me habla de otras cosas que tienen más que ver con su bienestar, cómo se está sintiendo. Entonces terminas también un poco compartiendo cosas como desde el punto de vista que podría ser el bienestar, que alguien podría decir, oye, algo más personal. No es personal, porque en el fondo si tú estás bien anímicamente, estás bien, encuentras ese equilibrio, te va a ir bien en esto otro. Si no es como difícil, pues como una delgada línea. Entonces yo creo que para mí esas cosas son claves, como tratar de siempre buscar apoyo entre redes o mentoría, lo que sea, y tratar de marcar límites también entre mi vida personal, mi vida profesional. Sí, muchas veces Darte los cuesta tiempos. también diferenciarlo. ¿Y tú, Beatriz, cómo lo ves de tu punto de Sí, vista? o sea, me encantó la respuesta de la Ceci porque integra desde las conexiones hasta lo que uno como persona debe trabajar. Sí. Y a mí me gustaría solo complementar desde lo que uno como persona tiene que también trabajar y a veces autodescubrir o simplemente identificar ciertos elementos. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que ojalá aprender a conocerse, el autoconocimiento. ¿Y por qué digo el autoconocimiento? Porque uno muchas veces también sabe sus cosas buenas, pero también tiene que reconocer los desafíos que tiene para mejorar. Por ejemplo, tú decías, Javi, el tema de que no te cuesta delegar. Ya, entonces, ese tipo de cosas para poder gestionarlo. A lo que yo voy es que eso no sirve. En el fondo es como un FODA, pero de uno. Entonces sería como mi tips. Hacer un FODA de uno donde uno pueda decir, chuta, lo mejor mi mentalidad es más, no es creativa, es más analítica, más estructurada. Por lo tanto, en los equipos yo necesito que tener gente también más creativa que yo me pueda compenetrar. Estoy dando una idea desde mi perspectiva, lo que a mí me pasa, de mi forma de pensar. Y eso hace que también yo pueda ir mejorando y que los equipos que trabajamos mejoren en cuanto a aportes de cada uno, etcétera. Eso sería por un lado. Y eso hace también que uno aprenda no solo a escuchar, sino que también a preguntar. No sentir el miedo de que, oye, si yo le voy a ir a preguntar a otra persona, como sentir que me estoy menoscabando. No, todo lo contrario. Creo que uno cuando pregunta es muy válido, porque desde la perspectiva del aprendizaje, nosotros todos los días aprendemos. No solo los niños ni los jóvenes, nosotros como adultos, pero también los adultos mayores siempre dicen También. aprender. Entonces, claramente uno va a aprender mucho de un adulto mayor por su experiencia, pero uno está constantemente en aprendizaje. Entonces, tener esa mentalidad abierta, poder también preguntar, yo creo que es clave. Exacto. Y respecto a lo mismo, ¿qué errores frecuentes ven, por ejemplo, en los emprendedores que acompañan o en los equipos de trabajo que cometen respecto a temas de autocuidado que quizás se absorben o se desgastan en el camino? Yo creo que a veces te cuesta un poco darte cuenta que estás estresado. Entonces, como el manejo del estrés. Hace poco, de hecho, tuvimos un taller como de manejo de estrés, como de equipo. Y la primera pregunta de nuestra coach era, ¿cómo te das cuenta tú que estás estresada? Y la respuesta era variaba tanto como el número de personas que había, porque todos somos distintos y nos damos cuenta de manera distinta. Entonces, yo creo que es súper clave lo que dijo la Bea, o sea, el autoconocimiento, darte cuenta, porque algunos era porque empiezan a dormir poco o dormir muy mal, otros dejan de comer, dejan un montón de cosas que les gustan, la van dejando de lado. Entonces yo creo que el estrés es como el factor y el autoconocimiento es clave. Si no, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo voy a parar? Y yo creo que además el tema del emprendedor tiene que ser resiliente, porque va enfrentando muchos desafíos y muchas cosas que tienes que ir buscando como en el camino, cómo salgo de esto. Y si no eres resiliente es difícil, porque te puedes quedar ahí en el problema y tienes que avanzar. Entonces, nosotros tratamos de promover harto el tema de las llamadas habilidades blandas, que para mí no son blandas, son como claves. Tu gestión del tiempo, tu comunicación que tiene que ser efectiva. Entonces, yo creo que son hartas cosas, pero que son claves. Y son claves sobre todo cuando eres, en particular, cuando estás emprendiendo. Y más cuando ya además está a tu cargo un montón de gente que ya depende de ti, porque ya va creciendo tu empresa. Claro. Entonces ya no es solo tú y estoy partiendo y soy yo, no me fue bien a mí. Después es como a un grupo humano que depende de ti. Entonces es fuerte el tema del manejo del estrés. Exacto, y eso se transmite también al equipo. Y respecto a lo mismo, ¿ustedes piensan que cualquiera puede emprender?
¿qué competencias o habilidades tiene que tener una persona para atreverse a emprender y sobre todo que esto sea sostenible en el tiempo? Oye, súper buena pregunta, porque en definitiva, a ver, ya me voy a colocar el sombrero más de la ciencia, más de la investigación. Ya. En general, el emprendimiento acá en nuestra cultura latinoamericana se asocia mucho a crear empresas. Pero cuando hablamos de emprendimiento como concepto, no es solamente alguien que va a crear empresas, ¿ya? Entonces, igual para contarle a la gente que no está escuchando. Emprendimiento está asociado a una forma de pensar y accionar de acuerdo a las motivaciones personales que tiene cada uno. Es decir, yo puedo emprender en una empresa, creando una empresa, pero también puedo emprender desde una organización que yo estoy, o desde una asociación gremial, o desde una asociación de la junta de vecinos, qué sé yo. Porque el emprendimiento está asociado a las habilidades, Claro. a todo lo que tiene que ver con las capacidades y cómo yo gestiono el accionar, es decir, cómo pienso y actúo. Cuando hablamos entonces de emprendimiento, puede ser crear una empresa, pero también puede ser un intraemprendimiento. Y yo diría que en nuestro equipo, yo diría que la mayoría somos intraemprendedores. Es decir, nosotros desde el lugar que trabajamos, desde nuestra organización, estamos constantemente con un pensamiento y acción asociado a crear cosas proactivamente, Exacto. estar posicionados, como decía la Ceci, el área que lidera ella a nivel no solo nacional, sino que internacional. Y eso te hace muchas veces a pensar de manera creativa, de manera fuera de la caja, donde tus límites no están asociados a un digamos, framework o a una estructura específica, sino que tenemos esa capacidad, porque esas organizaciones requieren también una cultura organizacional mucho más horizontal que vertical y por supuesto también orientado a los logros y también a los reconocimientos. Entonces, esto se asocia más a un tema de emprendimiento, como ojalá como casi que una forma de tú gestionar tu vida, ¿ya? Y así se enseña el emprendimiento. Lo que pasa es que, claro, si tú ves el que va a crear una empresa, claramente es emprendedor muchas veces, porque ahí entramos a otro concepto, a otro podcast, cuando hablamos de que un emprendedor es distinto a un innovador. Claro. ¿Ya? No vamos a entrar hoy día a esa diferencia, no vamos a alcanzar. Para el otro capítulo. Claro, pero sí, No desde veo el mucho punto ese de tema. vista del emprendimiento, es clave entender que estas habilidades te pueden servir para tu vida en toda tu gestión de acciones. Entonces, eso es importante, que me gustaría resaltar a mí. Perfecto. ¿Y tú, Es que Cecilia? al final es cierto, es como emprender es una forma de vida. Entonces, tu característica, tú no te vas a separar de eso porque estás emprendiendo. Entonces, lo que te había dicho antes, yo creo que la resiliencia es clave. Y la adaptabilidad, porque esto también es muy cambiante. Sí. Aquí, por ejemplo, en el caso de nosotros, no es un emprendimiento tradicional, es un emprendimiento de base tecnológica que tiene una innovación. Entonces, tú tienes que estar constantemente adaptándote a eso. Y la comunicación, yo siempre lo digo, tiene que tener esa característica, buena comunicación y liderazgo, y un liderazgo bien también colaborativo, si le pusiera apellido, porque yo creo que las redes son clave, tú no puedes emprender así como en solitario, no estoy inserto en un ecosistema, no es así, entonces tienes que ser siempre como ese pensamiento colaborativo y diría que esas son las características más importantes, que hay muchas otras, por cierto, pero esas podrían ser como transversales. Igual me imagino que estas habilidades o competencias se pueden ir desarrollando en el camino, ¿cierto? Porque lo que hablábamos delante, cuando comenzamos a emprender tenemos la idea, tenemos toda la motivación, ¿cierto?, de hacer miles de cosas y en el camino nos vamos encontrando con estos desafíos. Y en general y en lo personal también uno va desarrollando un montón de habilidades, ¿cierto? Entonces, O sea, Javi, completamente de acuerdo contigo. De hecho, hay que pensar que si asociamos el emprendimiento con el pensamiento y la acción, el patrón de pensamiento se asocia a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es un músculo que hay que ejercitar como cualquier Se parte de entrena. nuestro cuerpo. Exacto. Por lo tanto, se entrena. Así que lo tienes muy claro. sí, se desarrolla en el camino. Oye, y hablando de estas comunidades, por ejemplo, cuando uno va a networking, que yo creo que eso es clave, yo en lo personal siempre estoy yendo a actividades de networking, me encanta conocer a personas nuevas. ¿Por qué creen ustedes que es tan fundamental participar de este tipo de actividades? Mira, yo creo que es clave sentirse parte de una comunidad. Ya, eso cambia hasta cómo llegaste en el día. Sí. Lo podemos ver, alguien puede llegar ahí muy bajoneada con algo y te levanta esta comunidad. Nosotros fomentamos harto el networking, tenemos un programa de networking, pero con distintos objetivos. Hay networking entre pares, que eso se vive mucho en Conectadas, por ejemplo,
Y tenemos instancias solo para eso, conectar con tus pares, otros emprendedores que están igual que tú, probablemente viviendo los mismos problemas que tú, los mismos desafíos. Y está también el networking que hacemos con la industria, por ejemplo. ¿Ya? Porque también no es tan fácil cuando estás partiendo vincularte, porque tocaste una puerta y te vinculaste con el gerente justamente de una empresa o industria que a ti te interesa. Entonces, eso también es como, está dentro como de nuestra misión, el poder vincularte a ti con potenciales clientes, con la industria y con el ecosistema en general. Entonces, nosotros ya le damos mucha importancia. Para nosotros la periodicidad es semanal del networking en los distintos programas que tenemos y vemos cómo el sentido de pertenencia o de estar en una comunidad realmente puede influir en tu estado de ánimo y en el éxito incluso de tu emprendimiento. De todas maneras. Y se abren puertas también cuando uno va a estos encuentros de emprendimiento, porque una cosa es ir, por ejemplo, al encuentro y entregar tu tarjeta, pero finalmente es qué viene después. Entonces yo siempre recomiendo, por ejemplo, generar algún tipo de vínculo o una reunión y ahí se va creando, ¿cierto?, la comunidad. Y yo también en lo personal lo que encuentro súper importante es asistir a estas actividades de mentoría, ¿cierto?, de apoyo. ¿Y por qué ustedes creen que es importante que el emprendedor también se abra a estas oportunidades? Bueno, lo que dijo la Ceci es fundamental porque finalmente se te abre el espacio de oportunidades, no solamente de aprender, sino que de conectar con otros. Sí. Y ahí quizás también complementar con, acá en Chile no existe mucho la cultura del networking. ¿A qué me refiero? Vamos a un networking y generalmente nos juntamos los mismos de siempre. No sé si le ha pasado, pero en general es como, Terrible. yo voy a una actividad de networking y me voy a juntar con el que conozco porque es mi espacio seguro. Entonces, eso también hace que la cultura del networking tenemos que fomentarla de una manera más activa y creativa y uno también ir con metas claras. Si yo como emprendedor, emprendedora, lo que necesito de ese network, ¿cuál es mi objetivo? Ir a ese networking. Levantar un contacto de venta, levantar a alguien que yo quiero que me ayude en un coach para el emprendimiento, para mí, qué sé yo. ¿Por qué? Porque también uno tiene que planificar. O sea, no es como, esto está abierto, voy. No, uno tiene que ir para que después va con ese foco, busca acciones o contactos para eso y después dice, perfecto, este fue mi resultado. O sea, en definitiva, lo que yo sugiero siempre es estructure su networking. ¿Por qué va a esa mentoría? ¿Por qué va a esa actividad, a ese evento que estamos ahí, no sé, en Made in Conce o en donde sea la Corma, qué sé yo? ¿Por qué voy? ¿Qué contactos quiero levantar de ahí? Entonces después yo mismo me voy a hacer una gestión. Sí. Ya, ¿cómo lo hice? ¿Qué hice? ¿Cuál fue el objetivo? Etcétera. Darle como un profesionalismo al participar en eventos o en redes. Yo creo que eso es súper importante porque a veces uno va por participar o muchas veces al principio para tomarse fotos, pero no tiene un objetivo, un propósito claro y creo que eso es súper importante igual planificar, ¿cierto? Para que finalmente valga la pena nuestro tiempo. Y respecto a nuestra región, que ha ganado bastante protagonismo en emprendimiento y innovación, pero siempre hay oportunidades de crecer más. Desde su experiencia, ¿cómo ven el ecosistema en la región del Biobío y qué iniciativas podrían potenciarlo? Gran pregunta. Sí. ¿Qué nos falta quizá? O sea, a ver, partamos como de lo que nos dice hoy día el GEIAL, que es el indicador Que nos importante. hizo esta radiografía. Claro, justamente de mirar los ecosistemas latinoamericanos, ¿verdad? Con este reporte que mira varias dimensiones de un ecosistema, desde los tipos de instituciones que hay, desde los tipos de relaciones que hay entre ellos, cómo realmente están impactando al emprendedor, el nivel de apoyo de las instituciones de educación superior, los fondos privados, los bancos, etc. Bueno, nos categoriza dentro de los 7 más importantes y de hecho estamos hablando del ecosistema de Concepción. Y que eso también nos puso en orgullo porque uno de los eventos grandes que se hizo acá, que es el PRODEM, que es el evento para que trabajan en temas de emprendimiento, que fuera acá en Concepción y que es un evento latinoamericano muy importante, fue como, wow, para nosotros un orgullo, que se hizo a principio de año. Entonces, yo diría, bueno, y nos categoriza como un ecosistema intermedio. Es decir, que todavía necesitamos profundidad en temáticas como financiamiento, porque hoy día, querámoslo o no, seguimos muchas veces apoyándonos con los fondos públicos. Llámese Corfo, Cercotec, ANID, etc. Entonces, no hay una profundidad en lo que tiene que ver con levantamiento de capital privado, inversionistas ángeles, crowdfunding, como lo hace Brota, por ejemplo. Entonces, eso es un desafío como ecosistema intermedio que es necesario ir viendo. Las alianzas con empresas.
decir, desde el punto de vista de los desafíos de innovación abierta. Eso también, y quizás se arraiga a que últimamente sí hemos ido mejorando en lo que tiene que ver con el capital social o como las confianzas, ¿verdad? Y eso yo creo que Ecosistema BioBio ha tenido un tremendo trabajo detrás muy importante. Sí. Porque Ecosistema BioBio ha generado esta comunidad, como decía la Ceci, donde más allá de la institución que cada uno de nosotros representa, somos un grupo de personas que busca que la región del Biobío sea el mejor lugar para emprender y para innovar de Latinoamérica. Entonces, ya teniendo un propósito como región, nos motiva, ¿verdad? Como Sí. que todos tenemos que ir hacia allá. Sí, y muchas personas vienen también yo he visto en la región del Biobío los mismos festivales que se hacen. Hemos crecido Exacto. harto en ese sentido. Cecilia, ¿tú qué sentido le ves? Yo también veo que está creciendo con fuerza. Incluso en los últimos años te diría que ha habido como un avance muy significativo, pero por cierto faltan cosas. O sea, falta articular más lo que decía Bea, o sea, la industria, la academia, el territorio, porque puede que estén pasando muchas cosas en Concepción, pero no es toda la región. Todavía hay otros desafíos en la provincia de Arauco, hay otros desafíos en la provincia de Biobío, entonces tendemos a ser muy centralistas, no solo a nivel nacional, sino que regional también. Entonces, yo creo que aún falta articular harto, saber lo que está pasando. La visibilidad para mí es clave también, porque todos los que estamos como en este mundillo del ecosistema de emprendimiento conocemos muchas cosas. El mismo ahora todo hablando del ETM que viene en noviembre, pero le hemos preguntado a personas que no están necesariamente en este ecosistema y no han escuchado nunca de ese evento. Entonces pensamos, cuando estamos insertos en esto, que ya es muy conocido, que está muy visible, pero aún falta harto. Entonces, si me preguntas si hay desafíos, por cierto, también en tema de financiamiento, de visibilidad y diría más articulación. Sí, no, yo opino lo mismo. Y sobre todo comunicar cuando uno va a este tipo de actividades, ¿cierto? Visibilizarlo. Así Lo que es. no se comunica no existe. Ay, tal cual. Mi mantra. Claro. Te lo robé. Oye, y para quienes nos están escuchando y muchas veces las ideas suenan inspiradoras, pero necesitamos tips más concretos. Si tuvieran que dar 3 consejos prácticos para cuidar el bienestar mientras se lidera un proyecto innovador, ¿cuáles serían? Hay hartas cosas, pero yo creo que celebrar tus avances, por muy pequeños que sean. A veces siempre esperamos como la meta tremenda a largo plazo, pero es pasito a pasito. Y siempre digo, celebra tu avance, aunque tú le veas que es muy pequeño. Rodéate de personas que te inspiran. Yo creo que es súper clave. Yo creo que ya hemos dicho lo de la comunidad y de estar en red, pero yo creo que es súper clave eso. Yo creo que para mí esos son como los tips que sí o sí tienes que considerar. Sí, yo agregaría, más allá de tu emprendimiento, también tienes que priorizar tu salud emocional y tu bienestar desde el punto de vista del autocuidado. Yo creo que ese es un tip muy importante y que, claro, se entiende, como decíamos, ¿verdad? Hoy día, porque el estrés de que no tengo los fondos y que si lo gano o no lo gano, pero bajo esa dinámica uno tiene que bajar ese nivel y priorizar el autocuidado. O sea, también gestionar el riesgo, por ejemplo. Como yo diría, como el tips ahí, gestionar en base a tu autocuidado. Eso sería como algo muy importante. Y quizás lo otro también como tips está asociado a hoy día tú puedes bajar tu riesgo desde el punto de vista de negocio cuando te apoyas con instituciones que de alguna forma u otra están apoyando el emprendimiento en etapa temprana. Llámese Incuba UDEC, llámese el Centro de Emprendimiento de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, llámese Universidad del Biobío, como se llame. Lo que importa acá es que aprovecha que hay instituciones que te apoyan. Así es. Y busca lo mejor que te puede entregar cada una de ellas, porque nosotros también trabajamos de manera colaborativa, porque uno, en este caso como Incoded, es imposible que nosotros podamos hacer bien todo, si hay que colaborar, si así como le decimos a los emprendedores, nosotros también tenemos que aprender de eso. Claro, entonces tenemos que colaborar y si hay un proyecto que nosotros no vamos a poder gestionar porque no está en el foco, compartirlo y a lo mejor vamos a hacer una actividad juntos, qué sé yo. Entonces ese es como el segundo tip. Ayúdate con instituciones que hoy día están para esto. Las instituciones de educación superior hoy día su foco también está asociado a vincularse con el medio productivo, por lo tanto es una tremenda oportunidad. Y por último, yo te diría desde el punto de vista personal, que también desde el principio, aunque sé que es muy difícil, tratar de identificar siempre funciones, cargos,
aunque uno sepa y asuma que va a tener que hacer comunicaciones, finanzas, va a tener que, no importa, pero por lo menos tener claridad que si yo trabajo con el sombrero de comunicaciones voy a hacer esto, si voy a trabajar con el otro sombrero voy a hacer esto otro. ¿Pero por qué? Porque también te sirve ir armando tu estrategia. La estrategia es clave desde el momento cero y eso a veces los emprendedores les cuesta entender. Dice, ay, pero ¿para qué voy a hacer estrategia si lo tengo todo en mi cabeza? No, la estrategia te va a guiar con una hoja de ruta muy importante porque vas a ir mirando hacia dónde quieres llegar, cómo lo vas a hacer y qué recursos necesitas para cada una de tus etapas. Aunque eso vaya iterando, que es lo normal, pero al menos te va a ordenar. Entonces, el orden te produce de alguna manera tranquilidad y te baja el estrés. Sí, totalmente, y hay que apoyarse igual de varias herramientas gratuitas que hay, quizá algún tipo de aplicación, y como decían, sobre todo de entidades que ofrecen apoyo y asesoría gratuita, por ejemplo, Cercotec también, el Centro de Negocios, también otra institución que apoya bastante. Y ya para ir cerrando, pensando en quienes tienen una idea pero aún sienten miedo e incertidumbre por emprender, ¿qué mensaje le darían para animarse a dar el primer paso y emprender de manera más segura, evitando el agotamiento en el camino? Yo creo que emprender no significa hacerlo todo solo, eso es como lo primero. Siempre busca ayuda y para eso infórmate. Como decía Bea, hay muchas instituciones, si hablamos acá de nuestra región, que están para ayudarte en distintas etapas, en los primeros pasos. Hay subsidios también, hay financiamiento para distintas etapas también con distintos focos. Hay ecosistemas de apoyo de emprendimiento. En Los Ángeles está súper activo el ecosistema de emprendimiento e innovación. En Arauco más incipiente, en Concepción también está. Entonces rodéate como de personas que te puedan ayudar y colaborar. Pero no pensar que todo lo puedo hacer solo, no. Yo creo que ahí la colaboración y informarte. Porque hay mucha gente que desconoce todo esto que existe de apoyo. No conoce las convocatorias, no conoce los subsidios. Entonces, si te gustan las redes sociales, empieza a seguir a distintas instituciones que te podrían ayudar en distintas cosas, las redes de mentores. Hay un montón de cosas también que hay de acceso gratuito, pero hay que informarse y estar ahí constantemente relacionándose con el ecosistema. Sí, ser proactivo. ¿Y tú, Bea, qué consejo nos darías? A ver, yo lo que dice la Ceci lo encuentro fundamental. O sea, informarse, buscar apoyo, y a eso solamente le agregaría como consejo es que realmente atrévanse. Atrévanse, si tienen las ganas de hacerlo, están convencidos de que esto puede resultar, atreverse. Cuando nosotros decimos atrévete a emprender, porque realmente es atreverse. Claro. Atrévete a emprender. Porque el miedo, que es algo por naturaleza humana, ¿verdad? Todos sentimos miedo por distintos ámbitos de la vida, en lo personal, en lo laboral, en todo ámbito. Pero que no, el miedo en esta faceta de querer hacer un negocio, que no te impida, que no sea una barrera para no hacerlo. Atrévete a emprender y aprovecha que existe información, que existen redes, que existen personas, instituciones que pueden aportar en esto para que efectivamente armes tu emprendimiento y que ojalá te puedan acompañar mucho en tu camino para que no te sientas además solo en un viaje que igual es muy hermoso cuando uno ve el impacto de los emprendedores, sino que también desde el punto de vista del aprendizaje personal. Coincido totalmente. Y si tienen miedo, hazlo con miedo. Claro. Tal cual. Sí, porque muchas veces nos vamos a enfrentar a ese tipo de desafíos y hay días, ¿cierto? Que el miedo no te paralice. Que el miedo no te pero paralice. puedes sentirlo. Sí, pero lo vas a sentir. Y para finalizar tenemos un reto del bienestar, que es una sección de este programa, donde lo interesante sería que ustedes nos dejen un desafío o una tarea en base a todo lo que hemos conversado y que podamos aplicar fácilmente durante esta semana para quienes quizás tengamos algún proyecto o la intención de emprender. ¿Qué desafío nos dejarían? ¿Algo práctico, sencillo? Pero para los que quieren emprender, Sí, o para los que están estamos emprendiendo. Estamos Ya. en el ecosistema. Ya, pensando en el que está emprendiendo como en una etapa temprana. Hablemos que está recién partiendo, que no tiene todavía ventas recurrentes, que no tiene crecimiento, está como recién buscando las primeras ventas. Yo le dejo el reto esta semana para que al menos pueda salir y entrevistar o en el fondo o sondear con unos 10 posibles clientes desde el punto de vista de lo que él está haciendo hoy día y qué mejoras le haría a este potencial cliente. O sea, si está dispuesto a comprarle y si
quiere mejorar lo que él está haciendo, aproveche también de sacar todo el feedback posible. Pero en el fondo es como al menos 10 entrevistas esta semana. Perfecto. Clarito. ¿Y la Súper Ceci? bien. No, yo creo que quizás como desafío podrían hacer un mapeo de redes donde yo estoy, qué es lo que existe, cuáles son las instituciones que existen donde yo puedo tocar la puerta y pedir alguna información, cuáles son las redes de financiamiento que existen, cuáles son las de mentores, cuáles son las de asesores, coaches, etcétera. Yo creo que hay que saber dónde uno está, informarse y hacer ahí tu propio mapeo de todo lo que hay y que te puede servir en distintas etapas. Perfecto. Yo creo que están claros, ¿cierto?, los desafíos, así que ahora a aplicarlo. Y para cerrar, chicas, ¿dónde pueden contactarlas o contactar Incubodec para personas que necesitan algún tipo de asesoría o acompañamiento? ¿Cuáles son las redes? Mira, nuestra página web es incubaudec.cl y en todas las redes sociales estamos como Incubaudec. Incubodec. LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, nos encuentran en todos lados como @Incubaudec. Incubodec. Perfecto, chicas. Muchas gracias por acompañarnos, por el espacio. ¿Cómo se sintieron? Ay, Me feliz. gustó súper bien. Sí, qué me buena. encantó y de verdad agradecer la instancia. Siento que a veces uno, desde la mirada de lo que hace el día a día, pierde la esencia asociado al bienestar o asociado a lo que te motiva, porque estás aquí hoy día, por ejemplo. Así que de verdad agradezco esta oportunidad porque Gracias a siento que a ustedes por nosotros venir. además igual nos conecta con la Ceci en tema... No, agradecerte a ti, que me encantó tu podcast, y también a Carlos de Radio Florencia. Aquí, Sí, la mención. que es un emprendedor que conocemos hace muchos años, también colaboró con Incubaudec en otra área, y ahora me encanta verlo acá con la radio, este nuevo desafío, así que muchas gracias por la invitación. De verdad que era la primera entrevista que damos. Ay, qué rico. Muchas gracias a Lo ustedes, logramos, de Ceci, verdad. lo logramos. Muchas gracias por compartir toda su experiencia. Agradecer, por supuesto, a Radio Florencia por facilitarnos el espacio y agradecerte a ti por escucharnos y acompañarnos el día de hoy. Si te gustó este capítulo, te invito a compartirlo en tus redes y sumarte a esta comunidad que busca vivir mejor. Nos encuentras en Instagram como quienesrehabilita.cl y El Poder del Bienestar y nos vemos en un próximo capítulo. Que tengan excelente semana. Chao, chao.